Radio Universidad de Chile y la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, 50 años formando científicos para Chile, te invitan a escuchar el programa Quiero ser científico, un diálogo directo entre alumnos de enseñanza básica y media y destacados científicos nacionales. Un espacio de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, que cuenta con la colaboración de Editorial Santillana, al servicio de la educación de nuestro país. Muy buenos días, nuevamente al aire el programa de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, Quiero ser científico. Y muy acompañada me pueden ver, ¿no es cierto?, en www.ciencias.uchile.cl. Ustedes pinchan la página de la facultad y abajito dice streaming y ahí entonces nos pueden ver. Ya llevamos alrededor de 160 programas de radio, 4 años al aire y por supuesto ya han conocido a casi todos los científicos de la Facultad de Ciencias y a los muchos colegios que han pasado. Y todo esto también gracias a Santillana, al aporte que ellos nos han hecho y a la preocupación por la ciencia en Chile. ¿Cómo están? Muy bien, gracias. ¿Bien? Gracias. Sí. Bueno, las personas a quienes les pregunté son científicos destacados de la Facultad de Ciencias que nos acompañan hoy día. Cristian González, Marco Tulio Núñez. Hola, Cristian. ¿Por qué es importante estar hoy día aquí? ¿Qué quieres contarnos? ¿Hay algunas novedades o algunas cosas interesantes en ciencia? Sí, bueno, nosotros estamos aquí hoy porque queríamos contarte acerca de un proyecto que estamos desarrollando. Estamos en el segundo año de este proyecto y es un anillo de investigación en ciencias cuyo foco temático es entender los mecanismos que regulan el estrés oxidativo en el sistema nervioso. Entonces, para eso nos hemos juntado un grupo de 3 investigadores, Tulio, quien habla, y Brigitte van Zunder de la Universidad Andrés Bello, y hemos tomado 3 dimensiones distintas asociadas a la producción de especies reactivas de oxígeno, con una mirada que a nosotros nos parece novedosa, porque existe un gran vínculo entre el estrés oxidativo y las enfermedades, el envejecimiento, la neurodegeneración, pero nosotros en este proyecto hemos querido mirar el lado positivo de estas especies reactivas de oxígeno, que se producen día a día en cada una de las células, y nosotros estamos estudiando cómo pueden ser fundamentales y son esenciales para permitir la normal fisiología en el sistema nervioso. Bueno, como pueden ver, este programa hoy día va a estar dedicado también, ¿no es cierto?, a muchos profesores que nos están escuchando, para los que ya pasamos los 50 años, muy importante, también para los jóvenes que nos acompañan hoy día, que ya se los voy a presentar, para que puedan aconsejar a sus abuelitos, y también, por supuesto, para los que les guste la ciencia, para que vean cómo van descubriendo nuevos conocimientos en la Facultad de Ciencias. Y quiero decirles que quien les hablaba es Cristian González Villaut. Cristian es profesor de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, académico del Departamento de Biología de la Facultad, es licenciado en Bioquímica y doctor en Biología Molecular de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile y además doctor en Ciencias de la Universidad Autónoma de Madrid en España. Bueno, y también, como decía, y él hacía alusión a Marco Tulio Núñez, que nos acompaña acá, ¿cómo es el asunto de este anillo? ¿Qué más podrías agregar tú? Generalmente lo que estudiamos son las especies reactivas del oxígeno, han sido consideradas como elementos que son causantes del envejecimiento y de enfermedades neurodegenerativas sobre todo. Sin embargo, también cumplen papeles muy importantes en el crecimiento neuronal y crecimiento de las células y en la función normal de las células. Entonces, una de las cosas típicas que ha quedado en la sociedad, en general en las sociedades avanzadas, es que las especies reactivas al oxígeno, el estrés oxidativo es malo y se combate con antioxidantes. Ustedes han visto que incluso en las farmacias venden antioxidantes ahí, Sí. y al tiro una palabra de cuidado, si uno toma mucho antioxidante también está apagando una serie de funciones que son muy importantes para la función normal de nuestro organismo y de nuestro cerebro, importantemente, sí. Bueno, quien le está conversando en este momento es Marco Tulio Núñez, académico investigador del Departamento de Biología de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile.
Es bioquímico titulado en la Universidad de Chile y obtuvo el doctorado en bioquímica en el Instituto Tecnológico de Massachusetts en Estados Unidos. Y su área de investigación es la biología celular, como ustedes lo pudieron escuchar, y su línea de investigación la homeostasis celular del hierro. ¿Celular? ¿Está bien dicho? ¿No? Está muy bien. Sí. Ah, ya. Bueno. Y corporal también. Y corporal las dos cosas. Sí. Muy bien. Ellos son nuestros científicos que van a ser entrevistados por los alumnos del Colegio El Encuentro. Nos acompaña Laura Bahamondes, profesora del Colegio El Encuentro, que ya ha estado con nosotros en otras oportunidades. Hola Laura, ¿cómo estás tú? Hola, muy buenos días a todos y gracias por la invitación. Bien, estamos estupendo porque bueno, ya estamos casi saliendo de vacaciones y reitero, o sea, la invitación es buenísima. ¿Y a quiénes nos traes invitadas también para participar en estas entrevistas? Cuéntanos tú, preséntalas. Mira, aquí tenemos a Fernanda Baeza, que es una alumna de cuarto básico, y María Jesús Cisterna, que también es alumna de cuarto básico, y yo soy la profesora jefe de ellas. Y bueno, ellas vienen a hacer las entrevistas pertinentes y tal vez hablar un poquito de lo que ellas hacen también como proyecto. Muy bien. Muy bienvenidas a nuestras entrevistadoras. Son nuestras entrevistadoras, ¿sabían ustedes? Sí, está muy bien. Prepárense. Esperamos sus preguntas con ansias. Fernanda, ¿cómo te sientes tú al venir a entrevistar acá, a la radio? Yo bien, me siento contenta. ¿Sí? ¿Habías estado antes en la radio? No, ¿Primera vez? ¿Es tu Sí. primera vez? sí. Qué bien. Así que trae una lista de preguntas, profesores, ya van a ver ustedes qué les va a preguntar. Bueno, y también María Jesús. Hola María Jesús. Hola. ¿Es tu primera vez en la radio? Sí, También. ¿Y tienes ganas de preguntar? sí. Sí, está preparada. Bueno, y presentándole a nuestros invitados también tenemos a Francisco Campos, psicólogo, gran amigo, que colabora en varios proyectos en la Facultad de Ciencias. Hola Francisco. Hola, buen día, buenos días. Francisco nos trae un anuncio. De alguna manera vamos a estar recibiendo algunos colegios con que ellos trabajan en la Agencia Chilena de Energía, Eficiencia Energética, y nos va a explicar un poco en qué consiste esto porque de alguna manera nos vamos a ir relacionando en los programas siguientes. ¿Qué es lo que haces tú directamente, Francisco? A mí me toca como jefe de proyectos del área de educación y capacitación ir haciendo el vínculo para que en la sala de clases se aprenda los conceptos de la energía en la vida cotidiana y su uso eficiente tanto en la casa, en el colegio y también en la proyección profesional de los estudiantes para que puedan entender que el uso de la energía y su buen uso es parte clave para el desarrollo del país y para construir un país sustentable. Entonces, el empeño nuestro es poner este tema en el diálogo, que aprendan a utilizarlo y enseñarles a los educadores, sobre todo, a cambiar la relación con la energía hacia un uso más amigable con el entorno y también con el desarrollo del país. Muy bien, yo quiero decir que Francisco Campos hoy día nos va a acompañar también como entrevistador, psicólogo, así que prepárense también. Bien, estamos preparados. Pero vamos a hacer muchos programas también en que vamos a relacionar la investigación, ¿no es cierto?, y la energía el próximo año. Entonces es importante también tener esta cercanía, así que muy bienvenido también. Vamos a partir entonces, ¿quién parte haciendo las preguntas? ¿María Jesús o Fernanda? ¿Fernanda? Bien, Fernanda. ¿A quién le quieres preguntar y qué? A Marco, ¿por qué usted estudió la célula? A mí me interesó inicialmente la biología, los organismos, y a medida que íbamos estudiando nos dábamos cuenta que hay una unidad de los organismos. Uno está compuesto por muchas, miles y millones de células, y lo que funciona a nivel de la célula da cuenta de cómo funcionan nuestros organismos. Y de ahí que quisimos ver de qué manera funcionaba, de qué manera se mantenía, cómo progresaba, digamos, en términos de función, y cómo se moría también. Así que la célula recapitula todo lo que somos en términos de organismo. Fernanda, ¿comprendes lo que el profesor dice? Sí, ¿hay neuronas solo en el cerebro? No, también hay neuronas fuera del cerebro y esencialmente son neuronas que permiten, por ejemplo,
que se muevan todos los músculos. Cada vez que tú mueves un bracito, una pierna, eso es porque los músculos que regulan el movimiento de tus extremidades están inervados por neuronas. Neuronas que no están dentro de la cabeza, que no están asociadas al cerebro. También hay otras neuronas que están dentro del cuerpo y que inervan los órganos. Por ejemplo, cuando tú comes comida todos los días, para que esa comida se digiera, necesita el sistema digestivo tener un movimiento. Y ese movimiento está comandado por neuronas que están haciendo que haya contracción muscular también. ¿Te interesa la respuesta? ¿Te gusta? Sí. Sí, bien. Después la profesora le explicará en detalle, ¿no es cierto, Laura? De todas maneras. Bueno, María Jesús, ¿qué te gustaría preguntar a ti? Acércate al micrófono porque ustedes están compartiendo micrófono. Le quiero hacer una pregunta a Cristian. Ya. ¿Por qué quiso estudiar las neuronas? Ujú. Bueno, a mí desde que empecé a estudiar bioquímica en la carrera me fascinaba entender cómo funciona el cerebro. Finalmente, yo creo que es una pregunta que es del más alto interés en la ciencia moderna, entender cómo funciona el cerebro, porque en realidad la anatomía del cerebro, es decir, cómo está ordenado en las distintas partes del cerebro, la conocemos desde hace 2 o 3 siglos. Pero a pesar de conocer la anatomía, no se conoce cómo funciona. Este es un sistema integrado, en donde tú tienes millones de células que están conectadas entre sí, formando una red. Y en esa red es donde radica la mayoría de las funciones que tú haces día a día. Cada vez que piensas, cada vez que sientes algo, hay regiones del cerebro que están involucradas en eso. Y eso significa que va a haber un grupo pequeño, comparado con el total de neuronas que existen dentro del cerebro, que en un minuto definido van a estar ejecutando una acción. Y entender ese fenómeno es una preocupación que es fundamental en la biología moderna, y eso es lo que a mí me fascinó para poder estudiar las neuronas. Porque entendiendo cómo funciona una neurona, eventualmente vamos a poder entender cómo funciona el cerebro. ¿Queda claro, María Jesús? Sí. ¿Qué más te gustaría preguntar al profesor Marco Tulio? Francisco Campos. Es interesante escucharlos cuando hablan de... bueno, a mí las neuronas me encantan. Nosotros como psicólogos trabajamos con lo que pasa con este conjunto de neuronas cuando ejecutan las conductas, y esas conductas son las que como psicólogos nos toca trabajar. Desde ahí el diálogo, entender la neurona y entender su funcionamiento físico-químico, tanto en la transmisión de los impulsos, ¿cómo ustedes llegan en tus estudios han logrado trabajar en el tema de entender cómo, porque me contabas al iniciar que trabajan con, sobre todo el tema de la migración, de la diferenciación de la neurona y cómo la neurona empieza a establecer este tema de la morfología y la formación de axones y dendritas? Entonces, este trabajo, ¿cómo mostrárselo a los estudiantes para apasionarlos? Porque creo que es clave poder, como dice el programa, quiero ser científico, poder difundir este tipo de experimentos, porque pueden ser de mucha utilidad para la detección de enfermedades, el trabajo con entender nuestro desarrollo normal, y también de repente, como decía el profesor, prevenir ciertas enfermedades dadas por entre comillas, los buenos consejos de tome antioxidantes, pero vas a deprimir funciones, coma ciertas cosas, pero vas a dejar de conseguir otras proteínas. ¿Cómo llevar una investigación que es clave a los jóvenes? ¿Han hecho experiencias en esa línea? Marco Tulio Núñez. No aún, pero sí nos gustaría mucho hacer experiencia en eso. Yo pienso que el conocimiento íntimo de una función puede tener un beneficio para toda la gente. Cuando hablábamos del consumo de antioxidantes, pero también eso no es todo. O sea, dentro del proceso de vivir bien, de vivir saludable, hay un montón de recetas que se han ido destilando a partir de la investigación básica. Te hablaba antes del programa, del ejercicio, el hacer ejercicio.
el comer bien, el mantenerse mentalmente activo. Son todos elementos que ayudan a que una persona se mantenga saludable. Fíjate que un gran científico mundial, uno de los científicos más citados, lo trajimos la Sociedad de Biología para que diera la charla principal ahí, y él estudia esto de los antioxidantes, del estrés oxidativo y todo, y al final le preguntaron, bueno, ¿cuál es su receta? ¿Cuál es su receta, que usted que ha estudiado tanto esto? Y la receta fue increíble, porque él dijo, hay que comer bien, en términos de salud saludable, eat well and be happy. Tienes que comer bien y tienes que ser feliz, tienes que tratar de ser feliz. Y para tratar de ser feliz tienes que sentirte bien físicamente, tienes que estar interesado intelectualmente, etc. Así que esa es la receta, fíjate que al final de conocer tanto, de saber tanto, es eat well and be happy. ¿Ah? Bien fácil. Así Vamos que, a eat well and be anotarla happy. para practicarla. Y Laura, tú que has estado en todos estos programas y que de alguna manera has traído a tus alumnos en varios de ellos, de alguna manera lo que explica el profesor Marco Tulio Núñez, ¿de qué manera tú puedes también llevarlo a la práctica directamente con tus alumnos en el colegio? Comer Bueno, bien y ser feliz. de partida, claro, tengo que mostrar una actitud ya de buen ánimo, una actitud positiva frente a todas las tareas que tengamos que emprender con los alumnos. Y siempre ser positivo, por supuesto, ¿ya? No se trata de estar riéndose todo el rato, sino más bien tener una actitud positiva y de optimismo frente a todas las tareas que tú puedes enfrentar con ellos. Y si ellos lo ven, obviamente los niños también van a estar enfrentados de la misma manera. Yo creo que esa es una de las formas como educadora, poderle transmitir a los alumnos ese tipo de alegría de la cual se habla, o de la felicidad. Y también manifestar de que uno en cierta medida también le gusta lo que hace. Entonces también esa es una forma de transmitir en ellos esa felicidad. Lógico. Fernanda, ¿tú tienes abuelitos? Sí, 1, 2, ¿cómo se llaman? Presenta a tus abuelitos. tengo 4 abuelitos, parte mamá y parte papá. Muy bien. Y de todos tus abuelitos, ¿tú ves que ellos están contentos o no? Sí, mucho. Mucho. Y de acuerdo a lo que dijo el profesor, ¿qué le recomendarías a tus abuelitos? ¿Qué piensas tú que debes decirles? De acuerdo a lo que ellos están diciendo acá, para que ellos se conserven más sanos. ¿Qué les dirías tú? Que hagan un poco de ejercicio, ¿Ya? que coman saludable. Muy bien. ¿Y eso le vas a decir? Sí, Ah, bien. María Jesús, ¿tú tienes abuelitos? Sí, ¿Cómo se llaman? uno está Tatatín, el otro abuelita Gladys y el otro. El otro abuelito, se llama abuelito. Bien, ¿te parece importante que le puedas aconsejar también o no? Sí, ¿Y qué les vas a decir tú? que coman sanitos, que hagan ejercicio y que coman puros vegetales y frutas. Muchos vegetales y frutas. Bueno, y a todo esto, Marco Tulio Núñez, ¿tú haces todo eso también? ¿Lo practicas? No, yo soy cura gatica más bien en esta cosa. No, lo trato de practicar. Lo trato de practicar. Por ejemplo, el ejercicio, desde el punto de vista del cerebro, es extremadamente importante. Fíjate que el ejercicio llamado aeróbico, que todos lo conocemos, induce a través de mecanismos de transducción de señales, finalmente en el cerebro la síntesis de unas hormonas, ¿ya?, que son extremadamente importantes para que las neuronas se sientan bien. Entonces, el ejercicio, que es algo tan físico, tan así de pedalear o de correr o qué sé yo, está haciendo un efecto en el cerebro positivo tremendo. Y es ahí que el ejercicio no es solo mantenerse en forma, digamos, y poder correr o algo, sino que también mantener el cerebro en forma. Así que es muy, muy importante. Bueno, hay que aplicar estas recomendaciones y nos faltaría preguntarle a Cristian, ¿tú lo practicas? Sí, por supuesto. Uno generalmente en esta profesión no le queda tiempo para hacer muchas cosas, pero con un poco de disciplina hay que tratar de hacer mucho ejercicio porque es beneficioso
desde muchas dimensiones. Una cosa que yo quería aprovechar de comentarte, que tiene que ver con el proyecto este que estamos desarrollando, es que, por ejemplo, mirar el otro lado de la moneda. Cuando tú tienes muchas especies reactivas de oxígeno y se genera estrés oxidativo, eso es dañino. Y sabemos de hace muchos años, muchas décadas, que el estrés oxidativo hace daño, y de allí que uno quiere prevenirlo. Entonces, pero por otra parte, si no hay una producción basal de especies reactivas de oxígeno, eso también es deleterio. Y hay estudios muy interesantes que han aparecido en la última década que muestran que si el sistema nervioso no tiene una producción basal de especies reactivas de oxígeno, por ejemplo, el número de neuronas que se generan en el cerebro disminuye. Por lo tanto, es necesario también tener un tono oxidativo basal que permita la generación de nuevas neuronas. Yo escucho a Cristian y a Marco Tulio Núñez, y quiero también, porque me encargaron mucho que lo hiciera, decirles que en la Facultad de Ciencias se imparten diferentes diplomas, y está el diploma de neurociencia que se dio todo este año y que parte también el próximo año para los profesores, por supuesto, que nos están escuchando, y el público en general que quiere interiorizarse más en este tema. Y quiero decirles que las inscripciones están abiertas desde ya en www.ciencias.chile.cl. Y bueno, siguiendo con lo que dice Cristian, yo creo que es un tema que vamos a profundizar en la segunda parte del programa, porque ya nos va a tocar ir a la pausa, en donde ustedes también vamos a pedirle que nos den más detalles sobre la investigación que están realizando y cómo la están realizando, ¿ya? Y las que han realizado ya. Y desde ahí nuestras personas que van a hacer las preguntas, la María Jesús, ¿no es cierto? Y del Colegio El Encuentro, van a escuchar y luego van a preguntar también para ahondar más, también para los niños y nosotros para los adultos, ¿ya? Uniendo el colegio con la universidad es el fondo de lo que es este programa Quiero Ser Científico. Vamos a ir a la pausa y luego regresamos para profundizar en los temas. Bueno, estamos de regreso y en esta pausa estábamos conversando la importancia del humor también en la educación y en la vida en general, y la importancia que puede tener desde el punto de vista científico. Lo digo como tema y como tema que vamos a ir tocando también, pero principalmente ahora yo quiero preguntar algo más específico de la investigación que ustedes están realizando. Si pudieran enseñarnos también un poco de los procedimientos que se usan en la investigación. Nos escuchan profesores de biología, química, física, matemática. En esta investigación que están realizando, ¿cuáles son los procedimientos? No sé, Cristian, no Marco Tulio. Cristian. Bueno, nosotros lo que hacemos es estudiar neuronas y a las neuronas utilizamos generalmente tratamientos farmacológicos que lo que van a hacer es regular la producción endógena de estas especies reactivas de oxígeno que ellas naturalmente producen. Entonces, lo que uno quisiera hacer generalmente cuando hace investigación científica es introducir una perturbación para luego analizar cómo el sistema biológico responde a esa perturbación. Eso es como se basa el método científico, ¿cierto? Y en este caso concreto, lo que intentamos hacer es generar o una sobreproducción de especies reactivas de oxígeno o inhibir la producción de esto. O sea, movernos en el rango de a un exceso o a un detrimento. Y en estas dos condiciones analizamos qué es lo que ocurre con aspectos que tienen que ver con la morfología de la neurona. Y esto tiene cierto interés porque en realidad cuando uno piensa en cómo funciona el sistema nervioso opera de forma tal que la información siempre entra por un lado de la célula y sale por otra. Por lo tanto, toda la información en una neurona nosotros decimos que está vectorialmente polarizada. Entonces, y que esté vectorialmente polarizada genera una serie de beneficios, en el fondo de evitar errores, de hacer la transmisión mucho más rápida y otras cosas más. Por lo tanto, el mantener esta organización polarizada que tiene la neurona está íntimamente relacionado con cuán bien va a funcionar. Y desde esa perspectiva, entonces, lo que nosotros hacemos es estudiar esto, cómo la forma de la neurona se ve afectada cuando nos movemos hacia arriba o hacia abajo en el rango de producción de especies reactivas de oxígeno.
Muy bien. Y tú, Marco, ¿cómo dirías tú que es la parte que tú realizas dentro de tu investigación directamente? ¿Y cómo se relaciona quizás con las investigaciones anteriores que tú tienes? Bueno, yo estudio un elemento que se llama el hierro, y el hierro está involucrado en procesos llamados neurodegenerativos. Son procesos mediante los cuales las neuronas se mueren. Y dentro de esos procesos yo estudio una enfermedad en particular, que es la enfermedad de Parkinson, en los cuales están involucrados, ya se sabe, acumulación de hierro, producción de especies reactivas del oxígeno, ROS, y finalmente la muerte por daño de estas especies oxidativas del oxígeno. ¿Okay? Dentro de eso, mi enfoque actual es un enfoque bastante práctico, diría yo, que, o sea, no estoy tanto interesado en los mecanismos, sino cómo enlentecer el proceso de muerte neuronal. Y dentro de eso estamos generando en trabajo en conjunto con los colegas químicos de la Facultad de Ciencias, estamos generando nuevos compuestos químicos que son capaces de llegar al cerebro y dentro del cerebro quelar en forma muy específica el hierro de estas neuronas. De tal manera que al quelar el hierro de estas neuronas nosotros tenemos la esperanza de que vamos a enlentecer el proceso de muerte normal. Ahora, dentro de los métodos de estudio, nosotros estudiamos, tenemos sistemas de cultivo celular, ¿ya? También tenemos sistemas en los cuales aislamos células de cerebro de animalitos, como ratones, y también usamos los ratones como última instancia de demostración de que nuestros compuestos son o no son efectivos. Entonces, nosotros generamos un Parkinson experimental en ratones usando drogas que generan Parkinson y hacemos un tratamiento previo o posterior con nuestros compuestos y vemos si los ratones se mejoran o tienen un mayor número de neuronas, o sea, no se mueren tan rápidamente, ¿ya? Así que eso, básicamente. Muy bien. ¿Alguna pregunta, Francisco? Me he quedado con preguntas en torno al tema del vivir, del ser feliz. Ya. Porque es un tema, ¿cómo ese ser feliz es posible verlo en las neuronas? Porque decimos, o sea, es la alegría la que va a modificar la presencia de las especies reactivas al oxígeno. Hay un cambio a nivel de la producción de moléculas, porque esta emergencia, el humor es una experiencia básicamente humana. Es difícil observar un perro o un gato haciendo bromas o riéndose cambiando la perspectiva ante una dificultad. Entonces, esta experiencia humana ha sido capaz de modificar nuestra constitución biológica, ha sido capaz de generar la disminución de especies reactivas de oxígeno o ciertas hormonas o ciertos neurotransmisores que van afectando la duración de una neurona, por ejemplo. ¿Es algo que está estudiado? Bueno, en realidad, una de las ventajas de tener humor o de ser feliz es que en la medida que tú tiendes a ser más feliz, eso involucra inmediatamente que tus niveles de estrés disminuyen. Y el estrés sí es una componente que se ha visto que tiene directa injerencia sobre la fisiología neuronal. Modelos experimentales en animales y modelos humanos también muestran que en la medida que tú tienes más estrés se genera una respuesta que es neuroendocrina, y esta respuesta neuroendocrina a nivel molecular genera elementos que afectan a la neurona, que recapitulan en una escala más pequeña algunos aspectos de la neurodegeneración, pero son los mismos mecanismos. Por lo tanto, en la medida que uno está sometido a estrés, está en una microescala reproduciendo lo que ocurre en la neurodegeneración. Y es por eso que el ser feliz, respecto a lo que estábamos hablando, te previene, por ejemplo, de que tu sistema nervioso esté sometido, o tus células están sometidas a un estrés que pueda gatillar una respuesta dentro de la célula que es prodegenerativa. Bueno, después de la pregunta de Francisco y la respuesta de Cristian, quería decir yo que tenemos un diplomado de humor aplicado a la educación, Laura, para que escuches también, y que podríamos reactivar, ¿no es cierto? Porque lo tenemos ahí, lo diseñamos hace años atrás en la Universidad Cardenal Silva Enrique, y se atendieron a más de 1.500 profesores
Es un diplomado que está formado por un humorista, por un psicólogo, por un especialista en currículum, por un especialista en ciencia nos falta, así que vamos a tenerlos a ustedes, yo creo. Y trabajar el tema, pero quería comentar que la experiencia en educación, cuando lo trabajamos, fue un poco compleja. Costaba mucho, Laura, que el profesor fuera capaz de reírse de sí mismo. Tal vez a lo mejor un poco se reía de sí mismo, pero reírse de su disciplina sí que no. Reírse de su asignatura producía mucha inseguridad en los profesores. ¿Cómo crees tú que en el ámbito educativo, de alguna manera, esta forma más alegre de vivir la vida o una actitud alegre está presente en los profesores o no, según tu experiencia de profesora? A ver, es como un poco difícil englobar toda una respuesta en algo así enfocado, digamos, hacia lo que tú quieres, porque la verdad de las cosas es que la tarea de un profesor es bastante estresante de partida. Requiere de mucho tiempo para planificar, mucho tiempo para poder crear, y muchas veces no lo tenemos. Entonces, eso te va provocando una acumulación de cosas que en el fondo es bastante difícil que en cierta medida los profesores estén con ese buen humor. Entonces, pero si lo enfocamos desde una perspectiva más bien teórica, creo que, como decía anteriormente, pienso que los profesores debieran reírse tal vez un poco más de sí mismos y tal vez romper esa barrera del que yo sé más y tú menos, o sea, entre el alumno y profesor. No se trata de que van a ser amigos, pero sí tener un trato más horizontal y quebrar esas barreras para poder entrar desde otra perspectiva, más bien emocional, más bien cercana. Que es lo que otra vez también decíamos, Tomás decía eso de que es importante que el profesor sea empático y también sea cariñoso, que también es un tema que habría que ver. Había un alumno de cuarto básico que decía aquí en un programa de radio que se está refiriendo a Laura, que decía lo más importante que él le pedía a los profesores era que fueran cariñosos. Y Marco, tú como profesor, ¿eres cariñoso? Yo al menos intento ser no formal y sí preocuparme. Sí. Ya, o sea, yo no tengo una actitud de profesor muy seria, digamos, dentro de mis alumnos. Yo creo que eso por los alumnos yo creo que es apreciado. ¿Ya? Sin embargo, siempre tiene que haber una jerarquía en la sala de clases y la jerarquía tiene que ser mantenida, no importa quién. O sea, no somos todos iguales, ¿ya? Pero de ahí a ser una figura que va a imponer cosas, yo creo que hay un punto. Pero yo quería retomar un poquitito el tema de Francisco con respecto a la felicidad. Y a mí me toca manejar todos los días entre mi casa y la facultad, y yo veo un montón de infelicidad en la población. Voy a llamarlos santellinos porque yo no sé más, digamos, es la población, toda gente muy estresada, muy agresiva, y realmente no tiene una gentileza con la persona del lado. Y yo pienso que este programa de felicidad deberíamos tratar de aumentarlo a toda la población, hacerlo realmente masivo, hacerlo sentir de si son felices o no son felices y por qué no son felices. ¿Ya? Yo creo que lo podríamos llevar más allá de los profesores o más allá del humor. Probablemente en este programa están las bases de lo que vamos a hacer en conjunto, ¿no? Así estoy viendo. Y tú, Cristian, ¿cómo ves esa situación del público en general? Bueno, posiblemente todos necesitamos en mayor o menor medida aliviar la presión y el estrés. Vivimos en una sociedad que impone presión por todas partes, presiones de todo tipo de índole, y uno lo ve desde los niños. Yo tengo tres hijas pequeñas y uno ve que en los colegios hay mucha exigencia y los niños van ahora a unos horarios de clase que son tremendamente extensos. Cuando yo era niño yo iba a almorzar a mi casa, ahora ya no, ahora todos los niños almuerzan en el colegio, se quedan hasta más tarde. Es como que se ha ido profesionalizando esto de meter estrés desde muy temprana edad. Y claro, eso tiene una componente que puede ser positiva en términos de forjar una personalidad, forjar disciplina, permitir que la gente desde muy pequeña tenga acceso a conocimiento, etcétera. Pero también tiene una dimensión y posiblemente Francisco sepa
sepa mejor, es que genera presión o problemas que pueden ser acumulativos. Por lo tanto, yo diría que como todo hay que generar un equilibrio, ni mucho ni tampoco, y posiblemente ese es el mayor desafío, porque encontrar el equilibrio no es sencillo porque no hay una receta que es única. Cada persona va a necesitar su propia receta. Sí, yo creo. ¿Quieres agregar algo, Francisco? A mí me queda la sensación cuando conversamos de esto de la felicidad, y lo ligaba con el trabajo que ustedes hacen, cómo nos hemos ido transformando en una sociedad que nos dicen lo que tenemos que hacer y vamos dejando de comprender los fenómenos que suceden a nuestro alrededor. O sea, entender lo que hablábamos ahora de esta esta síntesis tan simple de come y sé feliz, come bien y sé feliz. Es tan simple como decir, oye, tomar conciencia de qué estoy comiendo, tomar conciencia de cuál es la felicidad que estoy gestando día a día. Arriba del auto, en el taco tengo dos posibilidades: pongo una música que me gusta o le toco la bocina al del frente para que se mueva cuando es imposible. Entonces, yo tomo la decisión, y ahí creo que espacios de diálogos como estos nos ayudan a ser un poco más libres en estos deberes seres que se nos imponen de tienes que, y nosotros poder tomar decisiones. Nosotros vemos cuando las personas muchas veces se sienten en este mismo tiempo de Navidad, de consumir, oye, esta fiesta debe ser una fiesta del encuentro, más allá de lo religioso. Se nos propone como un tiempo de ir a visitar al que no vemos hace tiempo, se nos propone como un tiempo de hacer la pausa. Entonces, quedarnos con lo importante, y creo que es importante propiciar estos espacios donde desde la ciencia podemos tomar conciencia. Por supuesto. Entonces ahí el científico le aporta mucho a la sociedad porque le da una comprensión distinta de fenómenos que nos suceden cotidianamente y que muchas veces creemos que no es importante, y nos damos cuenta que el estrés nos va a generar deterioro neuronal, nos va a generar el aumento de las especies reactivas al oxígeno, y ese exceso nos genera muerte neuronal. Si optamos por la felicidad, disminuyen estas especies, encontramos una mejor homeostasis, evitando elementos estresores, y vamos a tener una mejor calidad de vida. Por supuesto. Es exactamente lo que persigue el programa, lo que tú acabas de decir, esta relación entre la ciencia, ¿no es cierto?, y la vida, y también entre esta relación entre personas adultas y niños, esta conversación que facilite este diálogo entre la universidad y el colegio. Y volviendo a nuestros entrevistadores, Fernanda, ¿qué te gustaría preguntar? Quiero hacerle una pregunta a Marcos. Muy bien. ¿Ya? ¿Las células por qué se envejecen? Las células envejecen por varias razones, ¿ya? Primero, el uso, ¿ya? O sea, cuando tú usas tu bicicleta envejece, ¿verdad? O sea, tu bicicleta se pone más viejita. Pero dentro de los mecanismos que están reconocidos como uno de los factores de envejecimiento es el daño oxidativo, ¿ya? Nosotros somos seres que vivimos en un ambiente que es muy rico en oxígeno. Y el oxígeno, como lo dice su nombre, es un oxidante muy fuerte. Entonces nosotros nos estamos continuamente oxidando. Nos vamos oxidando de a poquitito durante un transcurso de 80 años o lo que fuera, ¿no? Nos vamos de a poquitito oxidando. Y ese daño oxidativo afecta todos los elementos de la célula. Afecta las proteínas, afecta las membranas, los lípidos de las membranas, y también afecta los ácidos nucleicos, ¿no es cierto?, el ADN. Y el ADN va mutando de a poquitito, y las mutaciones a veces no tienen ninguna consecuencia, pero a veces tienen consecuencias funcionales, de tal manera que nuestros sistemas van de a poquitito perdiendo función. ¿Ya? Eso es lo que te podría explicar. No sé si... Muy bien. María Jesús, ¿qué te gustaría preguntar a ti? Le quiero hacer una pregunta a Cristian. En un joven, ¿cuándo se mueren las células, las neuronas? Perdona que me equivoqué. Sí. No importa. Las neuronas van muriendo. A diferencia de lo que comentaba Tulio, la neurona tiene una gracia, y es que una vez que una neurona se convierte en neurona, no va a volver a dividirse.
La mayoría de las células del cuerpo, excepto las neuronas, tienen la capacidad de dividirse y por lo tanto permanentemente la piel, uno está cambiando, una célula del hígado, van muriendo células del hígado y van apareciendo nuevas células del hígado. En cambio, en el sistema nervioso, si tú tienes 11 años, tus neuronas probablemente todas tienen 11 años. No así con el resto de las células de tu cuerpo. Entonces la neurona es una célula que es especialmente vulnerable porque tiene que tener una vida que es muy larga, que es igual de larga que tu propia vida. Y por lo tanto los sistemas de cuidar las neuronas tienen que ser sumamente eficientes. Y son realmente eficientes, porque en realidad cuando uno piensa en las enfermedades que afectan al sistema nervioso, las enfermedades que más conocemos, las enfermedades neurogenerativas, la enfermedad de Alzheimer, el Parkinson, el Huntington, son enfermedades que toman mucho tiempo en aparecer. Son enfermedades que ocurren en la edad adulta y por eso muchas veces se confunden y se agrupan en una gran categoría como de demencias seniles. Porque la neurona tiene unos sistemas muy buenos para protegerse del daño y el daño toma mucho tiempo en aparecer. El problema es que cuando aparece ese daño ya no hay una vuelta atrás, porque una vez que una neurona se muere, esa neurona no puede volver a aparecer. Y eso es un problema, y esa es una de las cosas, por ejemplo, en las que Tulio está muy interesado, en cómo proteger al sistema nervioso para que las neuronas no desaparezcan. Cristian, ella lo está enfocando desde un joven. ¿En qué momento se pueden morir las neuronas? Bueno, en una persona joven la muerte neuronal está asociada generalmente con traumas, puede haber con enfermedades de tipo infeccioso principalmente, o con la aparición de otras enfermedades que tengan componentes genéticas. El consumo de droga, por ejemplo, que es un tema bastante... ¿Ibas para allá? Sí, que uno lo ve en jóvenes y que siempre dicen te vas a dañar las neuronas, es como típico argumento que se da. Sí, bueno, no solo el consumo de droga, también la ingesta excesiva de alcohol también se ha visto que produce neurogeneración. Pero posiblemente si uno se comiese muchos kilos de helados todos los días, en algún minuto también podría generar problemas metabólicos que pudiesen impactar en el sistema nervioso. Yo quería preguntarle a Marco Tulio el tema del Parkinson, que yo creo que es un tema que muchos escucharán, yo también, porque está ligado a mi familia también. En este estudio y con todo lo que tú has investigado, digamos, yo sé que ustedes están dentro de un proceso de investigaciones básicas, pero uno siempre quiere llevarlo un poco más allá y preguntarles algo más. ¿Tú visualizas que en el Parkinson pudieran haber a futuro posibilidades de prevenir, de ver que no se desarrolle? ¿Cómo tú visualizas eso? Bueno, el Parkinson llamado idiopático, el que la mayoría de la gente tiene, sobre el 90% de la gente tiene Parkinson, que no tiene un origen muy establecido. Hay un Parkinson genético que uno de los genes falla y ya. Pero este no. Ahora, el problema, y en general con la enfermedad neurogenerativa, pero muy particular con el Parkinson, es que los síntomas clínicos, cuando uno dice tengo que ir al médico porque algo me pasa, es entre el 60 y 70% de las neuronas involucradas está muerta. Y le está quedando a uno un 30 o un poquitito más por ciento. Entonces tú te das cuenta que el tratamiento de eso es muy, muy complicado. El objetivo fundamental de la investigación actual, uno de ellos muy importante, es un diagnóstico temprano. Porque si uno, supongamos que a los 67, 68 años se le genera estos síntomas clínicos de Parkinson, lo ideal sería que se empezara a tratar a los 40 años. ¿Ya? Y ahí entonces previene la muerte. Ahora, en este momento, lo que hay que prevenir es que el 30%, el 40% de las neuronas que le quedan a uno se sigan muriendo. Por lo menos se sigan muriendo con esa velocidad que se estaba muriendo. ¿Ya? Y en ese sentido yo creo que sí vamos a poder aportar. Yo pienso que si nuestros compuestos tienen éxito a nivel humano, van a poder tener éxito a nivel de ratón como especie, pero de ahí hasta ahí llegamos nosotros los científicos básicos. Si tienen efecto, yo creo que va a ser, tenemos compuestos extremadamente activos en términos de concentraciones muy bajas, y yo lo mencionaba en el seminario del Departamento de Biología que hace poco di,
Yo creo que una pastilla homeopática, una concentración muy pequeñita de algo que uno pudiera tomar todos los días, podría prevenir el Parkinson, ¿ya? Así que nosotros vamos para allá, no va a ser nuestro logro, sin duda. Después de que sale del laboratorio, entra todo un proceso de industria farmacéutica, de pruebas en humanos, y se transforma en una danza de millones que nosotros no tenemos idea, ¿no? Va para otro lado, pero sí contribuir, digamos, con una idea. Y yo creo que si pudiéramos contribuir con una pildorita chiquitita que uno se tomara todos los días para prevenir esto, y hubiera un diagnóstico temprano para que se la tomaran, yo creo que sería fantástico. Me parece. Y yo creo que ahí queda claro el aporte de la ciencia directamente a la vida. Volviendo a las preguntas, ya me están diciendo que quedan 5 minutos. ¿Alguna otra pregunta o está bien ya? Está bien. Está bien, muy bien. ¿Y la profesora? ¿Otra pregunta? No sé si pregunta, pero ¿Ya? quería el tema de, me quedé pegada también con el tema de la alegría o la felicidad que uno puede irradiar. Bueno, pienso que uno como adulto es fundamental en el trabajo que haya un clima también grato. También eso yo creo que es uno de los factores que debiera aportar a esta felicidad individual de cada personaje, digamos. Entonces pienso que desde esa perspectiva es fundamental, es como lo base para nosotros los adultos. ¿Cierto? ¿Y los científicos son alegres? Me refiero que en el sentido de que cuando uno escoge por vocación algo que le gusta hacer, ¿esa alegría es inmersa o no? En el caso tuyo, Marco Tulio. Yo pienso que lo que uno hace, el quehacer, tiene que ser algo que le gusta, ¿ya? Y nosotros los científicos tenemos vocación para hacer esto, no lo hacemos por el dinero, no lo hacemos por montones de cosas que se mueven muchas de las profesiones. Y desde ese punto de vista yo creo que tenemos un nivel mejor de estar contentos con nosotros mismos, ¿ya? Pero sin embargo hay de todo, ¿no es cierto? Hay gente que está más contenta, hay gente que está menos contenta. Por supuesto. Y bueno, yo creo que la naturaleza humana también se refleja aquí. Pero tenemos un basal que es un poquitito mejor. Si tú eres profesora y te gusta ser profesora, ¿no es cierto? Estás contenta, ¿ya? Te estás contenta enseñando y generando nuevas personas que sean útiles para la sociedad, etcétera, ¿ya? Entonces uno tiene que estar contento con su profesión de partida. Y los científicos en general estamos contentos. Muy bien. Y tú, Cristian, comentabas algo que a ti desde cuarto básico te interesó el mundo de la ciencia. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue el desarrollo vocacional en ti? Sí, fue como cuarto básico, no me acuerdo exactamente, porque ya ha pasado mucho tiempo, soy más viejito, pero sí me acuerdo que cuando yo era niño, mis padres sí me regalaban juguetes que tenían que ver con ciencia. O sea, yo cuando muy pequeño tuve un juego de química, de muy pequeño tuve un microscopio, y por lo tanto empezaba a experimentar con el microscopio, haciendo lo que todo niño puede hacer: mirar un pelo, mirar una hoja, mirar el ala de un insecto. Y posiblemente esas son las primeras experiencias que me fueron marcando en este camino para después convertirme en científico. Yo lo tenía muy claro en realidad. Yo cuando terminé el colegio entré directamente a estudiar una carrera para ser científico. Muy bien, y muchos alumnos van a recibir ya luego el resultado de la PSU, ¿no? Y la recomendación quizá podría ser centrarse en la vocación, más que solamente en cuánto voy a ganar o qué va a pasar. Principalmente es qué me gusta, qué me identifica con mis valores, con mi forma de ser, y poder escoger en consecuencia, como lo están aconsejando acá los científicos de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Nuestro programa está llegando al final. Quiero agradecer a Marco Tulio Núñez. Quiero agradecer también, por supuesto, a Cristian González, ambos científicos de la facultad. Quiero agradecer al Colegio El Encuentro que nos ha acompañado. También a Francisco Campos. Quiero agradecer a Santillana, que gracias también a que ellos nos han seguido apoyando hace 4 años, hemos podido mantener este programa. Y quizás terminar con la frase que dijo Marco Tulio Núñez, que tú la podrías decir de nuevo, esa, ¿cómo era? Be happy. Se la voy a decir en inglés. Por favor, para que dila. Aprendamos inglés también. Dila. Eat well and be happy. Muy bien. Entonces, come bien y sé feliz. Muchas gracias y nos volvemos a encontrar el próximo lunes. Muchas gracias a todos.
Radio Universidad de Chile y la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, 50 años formando científicos para Chile, presentaron el programa Quiero ser científico, una conversación sobre la vocación científica entre alumnos de enseñanza básica y media y destacados científicos nacionales. Un espacio de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, que cuenta con la colaboración de Editorial Santillana, al servicio de la educación de nuestro país.